Los 37 más grandes escándalos de la Biblia. Hoy hablaremos de los más grandes escándalos y locuras de la Biblia. No vamos a hablar de los muchos milagros que se narran en ella. Milagros que ya de entrada son completamente irracionales, absurdos e inverosímiles. Este tipo de milagros, como la apertura del Mar Rojo y la caída del maná del cielo durante el éxodo de Israel, o los realizados por medio de profetas como Elías y Eliseo y los primeros seguidores del Mesías, son de poca importancia, de poco contenido escandálico comparado a lo que se expondrá a continuación. No hablaremos de la increíble e improbable transposición al cielo de Enoc y del profeta Elías, este último en un carro de fuego y con caballos de fuego. No mencionaremos el milagro de los 3 amigos de Daniel, los que salieron ilesos después de estar por horas en un horno de fuego ardiente. Tampoco hablaremos de cómo Daniel sobrevivió en el foso de los leones, y tampoco hablaremos de Josué y del milagro operado en Gabaón, en Ajalón y en Jericó, a donde cayeron los muros de la ciudad ante el griterío de los israelitas. Hoy hablaremos de los principales y más importantes escándalos de la Biblia, así como de muchas historias absurdas que están escritas en ella. Algunos de los puntos que expondremos son hechos históricos según la Biblia, otros son parte de la doctrina y de las promesas que el Dios de la Biblia ha hecho a todos sus seguidores y seguidoras. El orden que presentamos no tiene importancia. Escándalo 1. Dios creó al cielo y a la tierra en 6 días por medio de su palabra. Escándalo 2. Dios hizo a su imagen y semejanza al primer ser humano de los mismos elementos de la tierra. Escándalo 3. Dios sacó de la costilla de Adán a la primera mujer llamada Eva. Escándalo 4. Dios permitió que la serpiente, poseída por Satanás, sedujera a Eva. Como consecuencia, entraron al mundo no solo el pecado y la muerte, sino la simiente de Caín, es decir, la simiente de hijos de Satanás en la tierra. Escándalo 5. Satanás y los demonios existen. Lucifer es el verdadero enemigo de Dios y de los seres humanos. Este se rebeló en el tercer cielo ante la soberanía de Dios, razón por la cual fue echado del tercer cielo, pero se le dio potestad de gobernar en la tierra. Escándalo 6. Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos, por lo cual decidió aniquilar a todos, excepto a Noé, a 7 personas más y a ciertos animales, salvándolos a todos por medio de una gran arca que Noé construyó. Escándalo 7. Dios le pidió a Abraham que le ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac como una prueba de fe. Escándalo 8. Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí después de 40 días de ayuno. Escándalo 9. Dios mandó a destruir y a matar a pueblos enteros, ancianos, mujeres, niños, incluidos animales, por medio de Moisés, de Josué, de David y de muchos otros personajes del Antiguo Testamento. Escándalo 10. En el Antiguo Testamento, Dios manda a apedrear hasta la muerte a los hechiceros y agoreros, a los brujos, a los blasfemos y a los adúlteros. Escándalo 11. Según la Biblia, una ballena del mar Mediterráneo se tragó al profeta Jonás, y después de 3 días el escualo lo arrojó ileso sobre las costas de Nínive. Escándalo 12. Una virgen llamada Miriam, María, dio a luz al Mesías por obra y gracia del Espíritu Santo. Según la Biblia, Jesús, el Mesías, es el mismo Dios manifestado en carne. Escándalo 13. Según la Biblia, Dios fue crucificado en Jerusalén en una cruz y resucitó al tercer día. Posteriormente, después de haber dado pruebas de su resurrección, ascendió al tercer cielo, esto es, a su trono, y lo hizo en una nube.
Escándalo 14. Dios se derramó en Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés en todos aquellos y aquellas que se arrepintieron. Y lo sigue haciendo hoy en día, ya que según la Biblia, Dios hace morada en seres humanos que están arrepentidos de sus pecados. En otras palabras, Dios mora en templos humanos de acuerdo a la Biblia. Escándalo 15. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Es la autoridad máxima. Esto quiere decir que Dios es incuestionable. Escándalo 16. Dios es uno, pero se manifiesta en 3 oficios o ministerios. Esto es, el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escándalo 17. Según la Biblia, solo hay un camino para hallar la libertad, la paz, la sanidad y la salvación. Este camino es Yeshua, el Mesías de Israel. Escándalo 18. En el libro de Levítico capítulo 20, Dios manda a apedrear a todos los homosexuales. Escándalo 19. Jesús es el Hijo unigénito del Padre, y es el Verbo hecho carne. Escándalo 20. Según la Biblia, solo la fe en la sangre del Cordero de Dios, es decir, en el Mesías, tiene la capacidad y el poder para perdonar nuestras culpas por los pecados. Escándalo 21. La Biblia dice que nacimos en pecado, producto de fornicación. Esto quiere decir que nacimos esclavos de Satanás y además culpables delante del tribunal celestial por causa del pecado. Además dice que nacimos separados y desconectados de Dios. Es por esto que los seres humanos somos depravados y perversos por naturaleza. Escándalo 22. Según la Biblia, hay un cielo reservado para los arrepentidos y un infierno reservado para el diablo, para sus demonios y también para los inconversos, es decir, para la simiente cainita. Escándalo 23. Dios promete a sus seguidores, a su iglesia, un reinado en la tierra de 1000 años. De acuerdo a la Biblia, la iglesia del Mesías reinará junto con Jesús por 1000 años sobre el pueblo de Israel y todas las naciones. Escándalo 24. El Dios de la Biblia promete a sus seguidores y seguidoras cuerpos glorificados, esto es, cuerpos de materia inmortal. Escándalo 25. Dios promete el arrebatamiento, una especie de abducción, de un grupo de sus seguidores en el tiempo de la gran tribulación. Puede ser antes de que ella inicie o al final. Escándalo 26. Dios promete volver a la tierra al finalizar la gran tribulación para reinar en ella. Según la Biblia, vendrá desde el cielo y todo ojo le verá. Durante esos 1000 años, el Mesías personalmente reinará en la tierra, en un reinado de absoluta paz, justicia y armonía. Escándalo 27. Dios promete a sus seguidores una boda que se llevará a cabo en el cielo, es decir, en el trono divino, el cual, según la Biblia, se encuentra en el tercer cielo, o bien en el cielo de los cielos. La Biblia le llama a este evento las bodas del Cordero. Escándalo 28. Dios promete a sus seguidores y seguidoras que irán a vivir a una ciudad celestial, esto es, a la Nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo hasta la tierra. La descripción que se hace de ella en la Biblia es absolutamente inverosímil. Escándalo 29. La Biblia promete a todos los seguidores de Jesús que en el mundo vivirán persecución, burla, odio y escarnio, y en muchos casos pobreza económica y martirio físico. Escándalo 30. La Biblia dice que las palabras que hablamos los seres humanos son obras en sí mismas y que además serán juzgadas cada una de ellas, porque según la Biblia Dios lo escucha y lo ve todo y juzgará cada palabra que hayamos dicho. Escándalo 31. Los seguidores de Yeshua
viven en una guerra permanente contra demonios y espíritus malignos, los cuales están dentro y fuera de ellos. Según la Biblia, el corazón y la mente humana son diabólicos y satánicos. Escándalo 32. La fornicación es mala y perversa. La masturbación también. Solo el sexo en matrimonio delante de Dios es lícito y correcto. Lo demás es fornicación y por lo mismo pecado. Escándalo 33. El amor hacia uno mismo, la llamada autoestima, es diabólica. Escándalo 34. Dios le permitió a Satanás que le destruyera la vida a Job. Dios le dio autoridad al diablo para que acabara con su familia, con sus bienes y aún con su salud misma. En otras palabras, Dios hizo una apuesta con Satanás acerca de la vida de Job. Escándalo 35. Dios le pide a sus seguidores que perdonen toda clase de ofensas y ultrajes, esto es, violaciones, asesinatos, traiciones, incestos, etcétera, etcétera. En suma, el Dios de la Biblia dice que hay que vivir perdonando todo a todos permanentemente. En suma, hay que poner la otra mejilla. Escándalo 36. Israel es el pueblo escogido de Dios en la tierra. Escándalo 37. Todos los que se van del mundo sin arrepentimiento dan muestra de que son cainitas y por lo mismo después de ser juzgados por sus obras serán lanzados con cuerpos al infierno, esto es, al lago de fuego y azufre. Conclusión número 1. Como lo hemos visto, la Biblia es una absoluta locura, un escándalo absurdo que no tiene sentido. En otras palabras, es un sinsentido. Por si fuera poco, es aburrida y anacrónica. En resumen, consideramos que la Biblia es un completo disparate y que creer en ella es un claro síntoma de patología y de debilidad mental. Además, es un peligro que solo ha traído sangre y división entre los seres humanos. Veredicto. El Dios de la Biblia es un Dios malo, injusto, lleno de ira. Es además asesino y contradictorio. En una palabra, el Dios de la Biblia es un megalómano que promete cosas a los seres humanos inverosímiles, fantásticas e increíbles. En pocas palabras, el Dios de la Biblia es todo lo contrario al amor y a la justicia. Conclusión número 2 y final. Lo cierto es que descalificar a la Biblia y tildarla de locura es perfectamente lógico y consecuente con nuestra razón y entendimiento. La verdad es que la mente humana no alcanza a comprender la dimensión desde la que nos habla la Biblia. Su lógica es opuesta y antagónica a toda lógica humana. Realmente es imposible comprender la Biblia desde la perspectiva humana. Siempre nos parecerá locura y escándalo, aburrida e imposible. La Biblia es un libro hermético, es decir, es un arcano. Esto quiere decir que la Biblia es un libro que está sellado y cerrado. Nadie puede comprender por sí mismo el sentido de ella. Sin embargo, la Biblia se abre y deja de ser un arcano para aquellos y aquellas no solo que no se creen sabios y buenos, sino que además buscan la verdad, la libertad, el amor y la esperanza por encima de cualquier otra cosa. Querido oyente, si en verdad quieres empezar a entender la Biblia, y sobre todo, si quieres conocer al Dios vivo y verdadero y tener una relación personal y poderosa con Él, debes reconocer conmigo que el entendimiento natural es inútil para poder comprender la altura y la profundidad de la Biblia. Acto seguido debemos reconocer nuestra ignorancia. La Biblia solo se le abre a los niños y a las niñas, es decir, a los que no saben ni pueden. Los niños son los más menesterosos, y es así como hay que leer la Biblia, como infantes, como necesitados, no como sabios y entendidos, no como jueces. Escucha con fe las siguientes palabras. Primera de Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
Isaías 28, 9 y 11. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.